Paula siempre había sido el tipo de persona que creía que un gesto de bondad podía cambiarlo todo. Desde que tenía memoria, mantenía ese optimismo como una forma de resistir en un mundo donde las personas no siempre devolvían lo que recibían. De esa creencia nació su visión del viaje a Hawái, una oportunidad de reconexión familiar, o al menos la ilusión de que podrían fingir que eran una familia. Gustavo recibió la idea con entusiasmo al principio, pero su expresión mostraba un pequeño desdén, como si fuera obvio que ella se haría cargo de los gastos. Y, como de costumbre, así lo hizo. Paula planeó cada detalle con cariño. Eligió un resort 5 estrellas con vista al mar, suites lujosas y un itinerario pensado para agradar a todos. Para Gustavo, paseos en barco y aventuras. Para Vera, masajes y cenas refinadas. Para Paulo, vinos exclusivos y tardes tranquilas. Quería creer que todo eso borraría las críticas que recibía diariamente de su suegra y traería armonía al matrimonio. Sin embargo, sabía que era un intento desesperado de probar su valor a un club al que nunca había pertenecido realmente. No sorprendió que Vera reaccionara al anuncio con menos entusiasmo del esperado. Paula, ¿no crees que todo esto es un poco exagerado? No necesitamos tanto lujo. Paula rió, cambió de tema, fingió no notar la crítica. Gustavo permaneció en silencio. Siempre prefería no contrariar a su madre, aunque eso significara dejarla sola frente a los comentarios pasivo-agresivos. Por fuera, Paula sonreía. Por dentro, la rabia crecía, no por falta de recursos, sino por la ausencia de reconocimiento. Vera decía demasiado lujo, pero nunca dudó en aceptar regalos, mimos y facilidades ofrecidas por ella. Para Vera, Paula jamás sería lo suficientemente buena, jamás la esposa ideal. Quizá por eso Paula se esforzaba tanto, esperando demostrar su propio valor. En las semanas previas al viaje, Paula vivió un torbellino de preparativos, reuniones de trabajo, ajustes en el itinerario, organización de reservas. Estaba exhausta, pero preparada. Gustavo, en cambio, parecía cada vez más ausente, no solo físicamente, con constantes excusas para llegar tarde a casa, sino emocionalmente. A veces Paula se preguntaba si él siquiera notaba cuánto se sacrificaba. Una noche, mientras terminaba las últimas revisiones, escuchó risas provenientes de la cocina. Se acercó y reconoció las voces de Gustavo y Vera, divirtiéndose. Por un instante, sintió un calor reconfortante, pensando que quizá estaban emocionados por el viaje. Pero a medida que se acercó, las palabras cortaron como vidrio. Ella cree que va con nosotros. Pobrecita, dijo Vera con desprecio. Déjala pensar eso, mamá. Será mejor así. Al menos cuida la casa mientras nosotros disfrutamos, agregó Gustavo, riendo. Paula se detuvo en la puerta, incapaz de moverse. Cada palabra era un golpe, cada risa un recordatorio de su prescindibilidad. El corazón le latía despacio, la mente luchaba por asimilar lo que había oído. Conspiraban contra ella. Respiró hondo, enderezó los hombros y volvió al cuarto. Su rostro estaba caliente, no por tristeza, sino por rabia, una rabia acumulada por años de excusas e intentos fallidos de ser aceptada. Si querían excluirla, que así fuera, pero no de la manera que planeaban. Aquella noche, mientras Gustavo subía satisfecho, Paula ya había decidido. No habría más concesiones. No habría más intentos de agradar. Ellos habían despertado algo en Paula que no podrían controlar. El juego estaba a punto de cambiar, y esta vez ella dictaría las reglas. A la mañana siguiente, temprano, la casa estaba sumida en silencio, un contraste extraño con el torbellino de pensamientos que invadió a Paula durante la noche. Afuera, el sol comenzaba a iluminar las ventanas, pero dentro de ella había oscuridad. No sobre qué hacer, eso ya estaba decidido, sino sobre cómo actuar sin perder la dignidad. Al fin y al cabo, la dignidad era lo único que le quedaba en ese matrimonio. Bajó lentamente las escaleras, escuchando los crujidos de los peldaños bajo sus pies descalzos. Al entrar a la cocina, los detalles del día anterior flotaban en el ambiente como fantasmas. El sonido de las risas, las palabras de desprecio. Paula inspiró profundo, esforzándose por alejar el dolor. Ahora no era momento para debilidades, era momento de actuar. Comenzó por lo básico, tomó su computadora portátil y revisó las reservas del viaje. Tenía acceso a todo, al fin y al cabo, ella había organizado cada detalle. Resorts, vuelos, excursiones. Con unos clics, canceló todas las reservas. El reembolso, naturalmente, volvería directamente a su cuenta bancaria. Espero que disfruten mucho el viaje de regreso a la realidad, pensó, con una sonrisa discreta. Mientras el sistema procesaba las cancelaciones,
Su mente se enfocaba en el siguiente paso: el divorcio. Los papeles ya estaban listos, guardados desde hacía meses en un cajón, esperando solo su firma. En otras épocas, habría dudado. Aún creía que Gustavo podría cambiar, que podría ser suficiente. Pero aquella noche le dio la respuesta que necesitaba. Subió al cuarto, sacó los documentos del cajón y leyó cada cláusula como si fuera la primera vez. La casa quedaría para ella, ya estaba a su nombre, y Gustavo no tendría derecho a nada más que sus pertenencias personales. Paula firmó con firmeza. Más que una firma, era el fin de una historia que durante mucho tiempo había escrito sola. Bajó a la cocina y preparó café como cualquier otro día. Gustavo apareció poco después, arrastrando los pies, rascándose la cabeza como si hubiera dormido bien. Dijo buenos días sin mirarla. Paula respondió seca, con calma. Apenas lo notó. En los minutos siguientes, comió una tostada con prisa y salió sin siquiera preguntar por sus planes, como si ella fuera invisible, un peso prescindible. Cuando Gustavo se fue, Paula miró alrededor. La casa estaba vacía. Las maletas que antes estaban apiladas habían desaparecido, junto con la energía sofocante que siempre acompañaba a esa familia. Solo quedaba un pedazo de papel doblado sobre la mesa de centro. En el sobre, el nombre Vera escrito por Paula. Al abrirlo, descubrió que Gustavo había dejado una nota amateur. Cuida la casa mientras disfrutamos. Volvemos en una semana. Realmente creía que podía excluirla de algo que ella misma había organizado, como si fuera una empleada contratada para mantener el orden mientras ellos se divertían. La audacia era casi risible. Paula caminó a la cocina y preparó una taza de café. Ese día sería de celebración, y cada sorbo era una pequeña victoria. Tomó el teléfono y llamó a Vera. Su voz respondió con un falso entusiasmo. Paula, ¿qué pasó? Paula sonrió, aunque Vera no lo viera. Dijo que la casa estaba tranquila y que creía que Vera había olvidado algo importante en su bolso. El silencio al otro lado fue delicioso. Escuchó la cremallera abrirse, papeles siendo sacados, un suspiro contenido. Vera preguntó qué era. Paula respondió con dulzura que eran solo formalidades, un regalo para ella y Gustavo. Aprovechó para avisar que el resort ya sabía que nadie aparecería. Escuchó a Vera gritar y a Gustavo intentar intervenir. Paula dijo que había cancelado el viaje porque no era necesario y que había dejado los papeles del divorcio firmados. Les pidió que se quedaran donde estuvieran. La casa ya no era de ellos. Él comenzó a gritar. Ella colgó. Sintió el peso de años de resentimiento y manipulación desaparecer mientras miraba el jardín por la ventana. La casa dejó de ser un lugar donde vivía para simbolizar todo lo que había conquistado. Independencia, vida, dignidad, finalmente dispuesta a protegerlas. Cuando el café se enfrió, Paula planeó el siguiente paso. Aquello no sería solo un acto de libertad, sería el inicio de una nueva vida para ella. Entonces escuchó la llave en la cerradura. Él regresó antes de lo esperado, quizá corriendo desde el aeropuerto al descubrir lo que había sido deshecho. La puerta se abrió con fuerza. Gustavo entró como un huracán, sosteniendo el sobre con los papeles del divorcio, rostro rojo de ira. Paula, sentada tranquilamente, levantó la mirada sobre la taza de té y dijo, con calma, parece que ya los leíste. Él bufó, tiró el sobre la mesa. Estás loca, gritó. ¿Por qué hiciste esto? Cancelaste el viaje, firmaste todo. Acusó que serían para viajar, que su madre esperaba eso. Paula, sin embargo, respondió con firmeza que ella había ideado y pagado todo, que había creído en el matrimonio. Él insistió en que era solo una broma, que ella, siempre tan sensible, había entendido mal. Ella replicó, nunca me defendiste, siempre dejaste que ella hablara, y ahora crees que puedes arreglarlo con disculpas. Él intentó argumentar. Ella levantó la mano, basta. Se acabó. Tuviste oportunidades y fallaste. Él amenazó. Ella lo miró como si viera al hombre real por primera vez. No sintió tristeza, sintió alivio. Prefería estar sola que con alguien que no la valorara. Gustavo salió dando un portazo. Cuando regresó el silencio, Paula suspiró y sintió el peso salir de sus hombros. No fue fácil, pero fue necesario. Nunca se había sentido tan libre. En los días siguientes, la casa permaneció misteriosamente silenciosa, no el silencio opresivo habitual, sino una quietud que permitía respirar. Comenzó a reorganizar el espacio, eliminando todo lo que oliera a él o a Vera. Muebles, copas, recuerdos. Cada objeto removido era una capa de peso que se desprendía. Cuando terminó, la casa ya no parecía un campo de batalla, sino un hogar.
Gustavo intentó contactarla con mensajes de ira y solicitudes de conversación, pero ella los ignoró. El divorcio siguió sin conflictos. Él firmó al darse cuenta de que luchar sería inútil. En cuanto a Vera, descubrió que también sufrió consecuencias. Sin el viaje, sin el apoyo financiero oculto, tuvo que adaptarse. El apartamento de lujo fue vendido. Su vida y la de Paulo se volvió más modesta. Vera culpaba a Gustavo por todo, diciendo que la había dejado vulnerable. Paula casi se rió. No guardaba rencor. No era venganza. Era justicia. Era su liberación. La carrera de Paula, antes drenada por el matrimonio, floreció. Invirtió en proyectos que la entusiasmaban. Abrió una oficina en casa con vista a jardín que ahora cultivaba. Descubrió el poder terapéutico de plantar flores y verlas crecer. No permaneció sola mucho tiempo. En una conferencia, conoció a Daniel, un empresario que compartía sus intereses y respeto por la libertad. No intentó llenar vacíos dejados por Gustavo, mostró que ya estaban llenos por ella misma. El futuro parecía un campo abierto, sin ataduras. Al mismo tiempo, supo que Gustavo había intentado rehacerse, se mudó a un apartamento sencillo, consiguió un nuevo trabajo, pero su relación con Vera nunca se recuperó. Presionado por la caída financiera y la constante presión, vivía en una guerra fría. Paula ya no se preocupaba por ellos. Su vida había adquirido un nuevo rumbo. Mirar atrás era perder tiempo. Una tarde, sentada en el balcón, con té y su jardín florecido, sintió el perfume de la lavanda en el aire y el sol calentando su rostro. Por primera vez en años, no había motivo para preocuparse. Era solo ella, su casa, su paz. Tal vez eso era todo lo que buscaba, no un lugar donde encajar, sino un lugar para ser completa. Y finalmente lo había encontrado. Me alegra mucho que hayas llegado hasta el final de la historia, pensó con una sonrisa. ¿Qué les pareció? Déjenlo en los comentarios. Hasta la próxima. A la mañana siguiente del rompimiento, la casa de Paula parecía otra. El silencio que antes la sofocaba ahora se convertía en un aliado, llenando los espacios con una tranquilidad que ella había olvidado que existía. El aire era ligero, y hasta la luz que atravesaba las cortinas parecía más clara. Esa ya no era la casa del matrimonio fracasado, de las discusiones veladas y de las miradas de desprecio. Era, por primera vez, su casa, y eso tenía un peso enorme, casi sagrado. En los primeros días, la quietud era tan profunda que parecía hablar. Paula recorría las habitaciones como quien explora un territorio recién descubierto. Había recuerdos en cada rincón, el rastro de un perfume, el sonido distante de una risa que ya no le pertenecía, pero nada de eso dolía más. Ahora, cada paso que daba era un recordatorio de que el pasado se estaba deshaciendo, poco a poco. Comenzó con las cosas pequeñas. La ropa que Gustavo había dejado esparcida por el armario fue recogida y guardada en cajas. Las fotografías que antes decoraban el pasillo, aquellas en las que las sonrisas eran solo poses, fueron retiradas de los marcos. Paula no las rompió ni las quemó. Simplemente las guardó, como quien archiva un capítulo concluido. Llamó a una empresa de donaciones. Sin dudar, envió todo lo que oliera al antiguo hogar conyugal. El sofá que él había insistido en comprar, la alfombra cara que Vera había elogiado con ese tono venenoso, e incluso el juego de copas de cristal que venía de regalo de la suegra. Todo desapareció en pocas horas. El vacío que quedó no era incómodo, era liberador. Mientras limpiaba y reorganizaba el espacio, Paula sentía que también estaba reorganizando algo dentro de sí misma. Cada objeto retirado era un recuerdo que dejaba de doler. Cada estante limpio representaba un pedazo de su alma aireándose y sanándose. En los días siguientes, Gustavo intentó contacto. Los primeros mensajes estaban cargados de rabia, insultos e intentos de manipulación. Decía que ella estaba siendo impulsiva, que se arrepentiría. Cuando se dio cuenta de que Paula no respondería, la agresividad dio paso a súplicas. «Podemos hablar como adultos», escribió. «Aún hay tiempo de resolverlo». Ella no respondió. Ni una palabra. El silencio era su manera de cerrar el ciclo, y esa ausencia de respuesta lo afectaba más que cualquier discusión podría hacerlo. El proceso de divorcio avanzó rápido, casi sin ruido. Gustavo firmó los papeles con la prisa de quien sabe que luchar sería inútil y costoso. Todo estaba a nombre de Paula: la casa, el coche, las cuentas. Él se marchó con poco más que una maleta de ropa y un orgullo herido. Vera, por su parte, también sintió el impacto. Sin el viaje a Hawái, que nunca ocurrió, y sin el apoyo financiero que indirectamente venía de Paula, la matriarca vio cómo su mundo de confort se desmoronaba.
El apartamento lujoso donde vivía con su esposo, Paulo, pronto fue puesto a la venta. Se mudaron a un lugar más pequeño, más modesto, donde el eco de sus propias quejas era su única compañía. Una amiga en común le contó a Paula, semanas después, que Vera culpaba a Gustavo por todo. Decía que él debería haber mantenido a Paula bajo control. La ironía hizo que Paula riera sola. No había control posible cuando una mujer decidía retomar el mando de su propia vida. Ella no guardaba rencor. No se trataba de venganza. Nunca lo fue. Esto era justicia, romper un ciclo que la había disminuido por tanto tiempo. Su carrera, que ya era sólida, floreció aún más en el peso emocional que antes la drenaba. Con energía y enfoque renovados, comenzó a invertir en proyectos que realmente la inspiraban. Abrió un pequeño despacho en casa, con vista al jardín que ahora cuidaba personalmente. Las flores crecían, y junto a ellas, Paula también renacía. Había algo profundamente terapéutico en plantar, en ver la tierra responder con color y vida. Era como si, con cada semilla, enterrara un pedazo de la mujer sumisa que había sido, y dejara brotar una nueva versión de sí misma, más fuerte, más completa. No pasó mucho tiempo antes de que el mundo notara también ese cambio. La ligereza en su mirada, el tono sereno de su voz, la seguridad en sus gestos, todo en ella ahora reflejaba a alguien que había sobrevivido a la tormenta y aprendido a bailar bajo la lluvia. Y fue justamente en esta fase de plenitud silenciosa que la vida decidió sorprenderla. Durante una conferencia de trabajo en Sao Paulo, Paula conoció a Daniel. Era un empresario discreto, y compartía con ella no solo el amor por lo que hacía, sino también un respeto similar por la libertad y la individualidad. Desde el primer encuentro, no hubo promesas ni expectativas, solo una conversación tranquila que se extendió hasta el atardecer. Daniel no intentó llenar los vacíos dejados por Gustavo. Parecía comprender, instintivamente, que esos espacios ya estaban llenos, por ella misma. A su lado, Paula descubrió que el amor podía ser ligero, respetuoso y silencioso. No se trataba de depender de alguien. Se trataba de elegir a alguien sin renunciar a sí misma. En los días que siguieron al encuentro con Daniel, Paula sintió que la vida se expandía a su alrededor. No era solo el jardín el que florecía, ni los proyectos profesionales que tomaban forma. Era ella misma, reconstruida, plena y libre. Cada mañana traía un nuevo aliento, una sensación de autonomía que le había sido negada durante años. Aún así, el pasado aún resonaba en pequeños gestos. A veces, al pasar por el pasillo, los cuadros que no habían sido retirados recordaban tiempos difíciles. Otras veces, el teléfono vibraba con mensajes inesperados. Pero Paula aprendió a ver esas memorias como cenizas del pasado, recuerdos que habían ardido, pero que ahora eran suelo fértil para nuevas semillas. Comenzó a permitirse pequeñas alegrías que antes parecían prohibidas. Una cena tranquila a solas, escuchando su música favorita. Una tarde entera dedicada a la lectura, sin interrupciones. Incluso la libertad de decidir que no necesitaba explicar cada elección a nadie. Cada acto era una celebración silenciosa de su independencia. Cuando Gustavo intentó contactarla nuevamente, un mensaje pidiendo hablar, o una llamada con tono acusatorio, Paula simplemente sonreía. No necesitaba responder. Su vida no requería aprobaciones externas, ni la validación de quien la había subestimado durante años. En uno de esos días de plena serenidad, Daniel la invitó a dar un paseo por el parque cercano. Conversaron sobre planes, sueños, pequeñas victorias cotidianas. Paula notó que, a su lado, el mundo parecía menos pesado. No había exigencias ni reclamos silenciosos, solo un intercambio genuino y respetuoso. Finalmente comprendió que la libertad no consistía únicamente en estar sola. Era estar consigo misma, elegir con quién compartir momentos y nunca más permitir que alguien determinara su valor. Mientras tanto, Gustavo y Vera luchaban por reorganizar sus propias vidas. El apartamento más pequeño, la reducción de gastos y la ausencia constante de apoyo financiero transformaron su rutina en un recordatorio constante de lo que habían perdido. Gustavo, acostumbrado a tener todo bajo control, enfrentaba frustraciones que no sabía manejar. Y Vera, siempre exigente, descubrió que la manipulación y las críticas no podían reemplazar la competencia y la independencia. Para Paula, esos acontecimientos eran solo el telón de fondo de su propia liberación. No se alegraba del sufrimiento ajeno, simplemente apreciaba la justicia silenciosa que la vida le había ofrecido. En su oficina en casa, con vista al jardín que cuidaba con esmero, Paula escribió su primer proyecto desde el divorcio. Cada palabra reflejaba a la mujer en la que se había convertido, fuerte,
independiente y segura de sí misma. El café aún caliente a su lado, el canto de los pájaros como banda sonora, y la sensación de propiedad sobre su propia vida llenando cada espacio. Sabía que el camino todavía tendría desafíos, pero la diferencia ahora era clara. Nunca más permitiría ser disminuida, ignorada o subestimada. Cada decisión que tomara a partir de entonces sería para ella misma, sin concesiones. Y así, Paula aprendió la lección más importante de todas, que la verdadera libertad no proviene de la ausencia de obstáculos, sino de la capacidad de elegir su propio camino, incluso cuando todos a su alrededor insisten en subestimarla. Al final del día, al sentarse en el balcón con una taza de té, observando las flores que había plantado crecer, Paula sonrió. Por primera vez en muchos años, sintió que todo estaba en su lugar. Su vida, su casa, su paz, y la promesa de que nunca más renunciaría a sí misma. Con los días convirtiéndose en semanas, Paula se dio cuenta de que su libertad no era solo un estado emocional, sino también una construcción diaria. Cada decisión que tomaba, cada proyecto que iniciaba, era un ladrillo más en su castillo de autonomía. La oficina en casa se convirtió en su santuario. Entre hojas de cálculo, reuniones y nuevas ideas, Paula descubrió un placer inesperado. Sentir que todo lo que lograba era fruto de su propio esfuerzo, sin depender de la aprobación de nadie. El jardín, ahora exuberante, reflejaba su propia metamorfosis, floreciendo tras años de negligencia y frialdad emocional. Daniel, presente pero discreto, se convirtió en un aliado, no en un salvador. Él la respetaba y celebraba su independencia, reforzando que la pareja no significaba sumisión, sino caminar lado a lado. Juntos conversaban sobre negocios, viajes y libros, y Paula percibía la diferencia entre estar con alguien que suma la vida y alguien que la disminuye. Mientras tanto, la ausencia de Paula había causado más impacto del que imaginaba. Gustavo, acostumbrado a subestimar, enfrentaba las consecuencias de su propia pasividad. Sin la rutina de privilegios garantizados, se vio obligado a asumir responsabilidades que nunca quiso enfrentar plenamente. Vera, confrontada con la realidad financiera y emocional, descubrió que sus intentos de controlar la situación no eran suficientes para mantener la influencia que antes ejercía. Para Paula, el efecto secundario de todo esto no era venganza, sino confirmación. Cada gesto, cada mensaje no respondido, cada decisión tomada en silencio, reforzaba la verdad. No necesitaba a nadie para validar su valor. En un atardecer particularmente sereno, Paula organizaba la oficina cuando notó que algo había cambiado profundamente dentro de ella. No había miedo, ni ansiedad. Había claridad. Cada paso que había dado hasta ese momento, cada acto de coraje, desde la cancelación del viaje hasta el divorcio formalizado, había construido a una mujer que no solo sobrevivía, sino que florecía. Respiró hondo, sintiendo el aroma de las flores en el jardín y el calor del sol sobre su piel, y sonrió. Por primera vez, el silencio de la casa no era soledad, sino espacio para crecer, para sí misma. No era un final triste, ni una victoria sobre otros. Era Paula misma viviendo sin concesiones, plenamente consciente de que la verdadera libertad nace desde dentro. Y así, mientras la noche caía y la luz suave iluminaba el jardín, Paula sabía que ya no había cadenas ni expectativas ajenas. El pasado permanecía, pero solo como recuerdo de lo que había superado. El futuro, en cambio, era un campo abierto, listo para ser cultivado con cada elección hecha por ella misma. En el silencio de la casa, entre el aroma del café y el perfume de las flores, Paula finalmente entendió. La libertad no se pide, no se suplica, se conquista. Y ella la había conquistado. En los días que siguieron, Paula se sumergió por completo en su nueva rutina. Cada mañana comenzaba con una caminata por el jardín, sintiendo la brisa en el rostro y observando cómo crecían las flores que ella misma había plantado. Era una metáfora viva de su propia vida. Años de negligencia y presiones externas, ahora reemplazados por cuidado, atención y libertad. El pequeño despacho en casa se convirtió en un centro de creatividad y productividad. Paula retomó proyectos que siempre había deseado, ahora sin la sombra de críticas o desprecios sobre ella. Cada logro, cada idea llevada a la práctica, le recordaba que era capaz por sí misma, y que no necesitaba la aprobación de Gustavo, Vera o de nadie más para validar su valor. Daniel, el empresario que conoció en la conferencia, se convirtió en algo más que un aliado. Se convirtió en un amigo verdadero. Respetaba su espacio y admiraba su independencia. Juntos discutían estrategias de negocio, literatura y sueños, sin que uno necesitara dominar o someter al otro. Para Paula,
Era una relación basada en la colaboración y el respeto mutuo, algo que nunca había experimentado antes. Mientras tanto, Gustavo y Vera enfrentaban la realidad de sus propias decisiones. Sin la presencia constante de Paula para mantener todo en orden, comenzaron a surgir pequeños problemas. El apartamento lujoso que antes parecía invulnerable ahora requería mantenimiento y gestión que ellos no estaban preparados para asumir. Cada dificultad era un recordatorio de que subestimar a alguien no solo es injusto, es arriesgado. Para Paula, sin embargo, esto no era motivo de alegría ni de venganza. Era simplemente la confirmación de que su libertad era real y necesaria. Había roto un ciclo de desvalorización y manipulación, y ahora podía cultivar su vida según sus propios términos. Cierta tarde, mientras revisaba los proyectos del despacho, Paula se dio cuenta de que algo más profundo estaba ocurriendo dentro de ella. No era solo independencia financiera o autonomía legal. Era una reconstrucción emocional. Se reía de cosas pequeñas, planeaba viajes a lugares que siempre había querido conocer e incluso consideraba expandir su jardín, comprando plantas raras y flores exóticas. Cada decisión era un recordatorio de que ahora vivía por sí misma, sin miedo ni culpa. Y fue en ese estado de plenitud que Paula comprendió la verdadera esencia de su victoria. No se trataba de despojar a Gustavo o a Vera, ni de reclamar el control sobre la casa o los acontecimientos pasados. Se trataba de reconocer su propio valor y actuar de acuerdo con él, sin concesiones, sin subterfugios. El futuro estaba abierto, lleno de posibilidades que antes parecían inalcanzables. La vida de Paula no era solo una fuga de un pasado opresivo, era un renacimiento, donde cada elección reflejaba quién era realmente: fuerte, inteligente, resiliente y completamente libre. Y así, entre el aroma de las flores y el calor del sol, Paula sonrió, sintiendo que finalmente pertenecía a un lugar que siempre había buscado, a sí misma. Los días siguientes trajeron una sensación inédita de ligereza. Paula ya no sentía el peso constante de críticas, expectativas ajenas ni desprecio silencioso. Cada mañana era una invitación a redescubrirse, y cada tarea diaria, desde cuidar el jardín hasta organizar el despacho, se convertía en un ritual de fortalecimiento personal. En el despacho, comenzó a explorar proyectos que antes había dejado de lado por falta de tiempo o aprobación. Uno de los primeros fue un programa de mentoría para jóvenes profesionales, compartiendo experiencias y aprendizajes sobre carrera, independencia y asertividad. Cada sesión era una oportunidad para reafirmar que el respeto propio es la base de cualquier éxito verdadero. Paula también retomó contacto con antiguos amigos, personas que se habían alejado debido a conflictos y a la constante presencia de Gustavo y Vera. Redescubrir estas conexiones fue como abrir ventanas en un cuarto cerrado durante años. La luz entraba, renovando no solo el espacio físico, sino también el alma. Comprendió que la amistad sincera y el apoyo mutuo valían más que la apariencia de una vida perfecta que antes buscaba mantener para agradar a los demás. Daniel continuaba presente, pero sin invadir nunca su autonomía. La acompañaba en pequeñas aventuras, visitas a ferias de flores, exposiciones o cafés escondidos en la ciudad. Cada experiencia reforzaba algo que Paula todavía estaba asimilando: la libertad de vivir a su propio ritmo, sin la necesidad de complacer o ceder. En el fondo, Paula entendía que su victoria no residía únicamente en la separación o en la cancelación del viaje. Estaba en cada elección diaria, en cada momento de autocuidado, en cada decisión que reflejaba quién era realmente. La casa, ahora silenciosa y ordenada, se había convertido en un templo personal, no solo un espacio físico, sino un símbolo de conquistas y límites respetados. Gustavo y Vera se habían convertido en personajes distantes de su historia. Escuchaba relatos de conocidos sobre cómo lidiaban con los cambios, pero no había lugar para el resentimiento. Lo que antes podría haber generado deseo de venganza, ahora solo producía paz. Paula había conquistado algo mucho más grande: el control sobre su propia vida y felicidad. El jardín florecía como nunca antes. Cada planta que crecía era un recordatorio de la resiliencia, la paciencia y la capacidad de renovarse. Paula se sentaba entre las flores, respirando profundamente, y sonreía al darse cuenta de que finalmente pertenecía a sí misma. Cada aroma, cada color y cada detalle de su espacio reforzaban una verdad simple y poderosa: la libertad no consiste solo en escapar de lo que nos ata, sino en cultivar lo que nos fortalece. Y así, Paula seguía adelante, no solo reconstruyendo su vida, sino fortaleciendo la esencia de quien siempre había sido: una mujer que aprendió, de la manera más difícil, que el poder de cambiar su propia historia reside en cada decisión que tomamos por nosotros mismos.
Con la casa organizada y su mente finalmente libre del peso emocional, Paula comenzó a invertir más seriamente en sus proyectos profesionales. El pequeño despacho en casa, antes solo un espacio de planificación, se transformó en un verdadero centro de creatividad. Estableció rutinas, pero también permitió que la intuición guiara sus decisiones. Uno de sus primeros grandes proyectos fue lanzar un programa de consultoría para mujeres que buscaban independencia financiera y autoconfianza, combinando su experiencia de vida con su conocimiento profesional. Paula se dio cuenta de que podía transformar su propia historia en inspiración, y que la mejor manera de honrar sus logros era ayudar a otras personas a alcanzar los suyos. Mientras tanto, su vida personal adquirió matices suaves, pero significativos. Daniel continuaba acompañándola, pero siempre respetando sus decisiones y su espacio. Las conversaciones entre ellos eran profundas y estimulantes. Ideas sobre negocios, viajes que aún soñaban realizar, filosofías de vida, recuerdos compartidos de infancia y adolescencia. Él no venía a llenar vacíos, sino a apreciar la plenitud que Paula ya poseía. En el despacho, Paula comenzó a trabajar en un proyecto que requería intensa colaboración con otros profesionales, incluyendo diseñadores, estrategas y mentores. Cada reunión, cada sesión de lluvia de ideas, cada planificación era una oportunidad para mostrar su visión, su capacidad de liderazgo y, principalmente, su confianza recién descubierta. Sentía que con cada logro, su pasado se convertía solo en aprendizaje, no en un peso. El mundo exterior parecía más vibrante. Paula aprovechaba pequeñas pausas para caminar por el jardín, admirando las flores que había plantado. Se sentía conectada con el ritmo de la vida, consciente de que su camino hacia la libertad no consistía solo en alejarse de personas tóxicas, sino en abrazar cada elección que fortalecía su identidad. Un día, durante una conferencia profesional, Paula fue invitada a dar una charla sobre liderazgo y resiliencia. En el escenario, frente a cientos de personas, compartió no solo conceptos técnicos, sino también fragmentos de su propia historia, sobre límites, valentía y libertad. Cada mirada atenta del público parecía validar no solo su carrera, sino la mujer en la que se había convertido. Al final de la charla, Daniel la encontró entre bastidores. La miró a los ojos y dijo, con una sonrisa genuina: Paula, ya no necesitas demostrar nada a nadie. Ahora, solo necesitas seguir siendo tú. Y ella sonrió, sintiendo la verdad de sus palabras. Por primera vez, Paula no solo vivía su libertad, celebraba cada momento de ella, sin concesiones, sin miedo, sin esperar la aprobación de nadie. El camino por delante estaba abierto, lleno de oportunidades, aprendizajes y pequeñas alegrías cotidianas. Paula sabía que aún habría desafíos, pero ahora poseía algo inquebrantable: confianza en sí misma y la certeza de que su felicidad no dependía de otros, sino únicamente de sus propias decisiones. Con la confianza fortalecida y su espacio personal asegurado, Paula comenzó a estructurar no solo su carrera, sino también su vida financiera. Revisó inversiones, planeó reservas estratégicas y creó un fondo propio para futuros proyectos, un símbolo concreto de que ya no dependería de nadie para vivir con comodidad y seguridad. La independencia emocional y financiera se reflejaba en cada detalle del día a día. La casa, antes escenario de tensión, ahora irradiaba serenidad y organización. Paula pasaba las mañanas trabajando en nuevos contratos, las tardes en el jardín cuidando las flores y los atardeceres explorando ideas para expandir su consultoría. Cada decisión estaba guiada por lo que realmente quería, sin presiones externas. En el ámbito personal, Paula y Daniel cultivaban una amistad profunda, basada en respeto mutuo. Él admiraba su autonomía y celebraba cada logro suyo sin intentar controlarla. En encuentros casuales para tomar café, reuniones de trabajo o caminatas al aire libre, Paula percibía que su libertad no estaba amenazada por los vínculos afectivos. Podía amar, pero sin perder su propia esencia. Su círculo social también se transformó. Paula comenzó a acercarse a personas que compartían sus valores: independencia, creatividad y respeto. Las relaciones tóxicas del pasado fueron gradualmente reemplazadas por amistades sinceras, donde cada persona contribuía al crecimiento mutuo. Paula sentía que, por primera vez, elegir amigos era un acto consciente y gratificante. Profesionalmente, su consultoría ganó notoriedad. Mujeres de distintas ciudades e incluso países buscaban su apoyo para retomar carreras, iniciar negocios o simplemente redescubrir la confianza en sí mismas. Paula se convirtió en un referente de empoderamiento, demostrando la práctica que la libertad, el autoconocimiento y la asertividad no son solo conceptos,
sino lecciones diarias que transforman vidas. Un día, al finalizar una reunión en línea, miró por la ventana de su despacho. El sol se reflejaba en las flores del jardín, y una sensación de plenitud la invadió. Pensó en todo el camino recorrido, los años de esfuerzo en vano, las críticas, el dolor, pero también la fuerza que nació de cada dificultad. Todo eso la había llevado a ese momento de poder tranquilo y alegría auténtica. Paula sabía que la vida todavía presentaría desafíos, pero ahora eran solo oportunidades para reafirmar su independencia y la felicidad que había conquistado. La sensación era la de un horizonte infinito, sin ataduras, sin concesiones innecesarias, solo ella, sus elecciones y la libertad de ser completa. Y, por primera vez en años, Paula se sintió verdaderamente dueña de su propia historia, con el valor de escribir cada nuevo capítulo como siempre quiso, sin miedo, sin presiones, viviendo plenamente la vida que eligió para sí misma. Con la casa organizada y su rutina establecida, Paula sintió que había llegado el momento de enfrentar el pasado de manera consciente, sin resentimientos, pero con claridad. Comprendió que guardar rencores solo disminuía su energía e impedía su crecimiento. Cada episodio doloroso con Gustavo y Vera ahora era visto como una lección, no como una prisión emocional. Decidida a transformar esta perspectiva en acción, Paula comenzó a dedicar tiempo a proyectos personales que antes había dejado de lado por falta de enfoque o por ceder a demandas ajenas. Retomar hobbies, invertir en estudios y participar en eventos de networking se convirtieron en prioridades. Cada nueva experiencia fortalecía su autoestima y reafirmaba su poder de decisión. En el trabajo, Paula empezó a mentorizar a jóvenes profesionales y emprendedoras, transmitiendo no solo conocimiento técnico, sino también valores de independencia, asertividad y autoconfianza. Su ejemplo comenzó a inspirar a quienes la rodeaban, demostrando que es posible reinventarse y prosperar incluso después de situaciones adversas. Socialmente, Paula amplió su círculo con personas que compartían su visión de vida. Conservó amistades antiguas que aportaban energía positiva, y surgieron nuevas conexiones basadas en respeto mutuo y afinidad de valores. Este equilibrio trajo ligereza a su vida, reemplazando la sensación de soledad por una libertad placentera y plena de significado. Paula también exploró nuevos caminos afectivos. Su relación con Daniel se consolidó como una pareja saludable, basada en respeto y estímulo mutuo. Él no llenaba vacíos ni controlaba decisiones. Simplemente acompañaba a Paula en su camino, celebrando sus logros y respetando sus límites. Esto le permitió experimentar intimidad sin perder la autonomía, algo que antes parecía imposible. El pasado con Gustavo y Vera, por su parte, quedó en un lugar distante de su memoria. Paula no deseaba venganza ni resentimiento, simplemente mantenía viva la lección aprendida, usando la experiencia para no repetir patrones y proteger su propia paz. Cada vez que pensaba en ellos, sentía solo una gratificación silenciosa por la fuerza adquirida y la libertad conquistada. A medida que pasaban los días, Paula se dio cuenta de que su vida se expandía de maneras que nunca había imaginado. Nuevos proyectos, amistades genuinas, oportunidades profesionales y relaciones basadas en igualdad y respeto demostraban que la libertad no es solo ausencia de opresión, sino la capacidad de crear la vida que se desea. En una tarde soleada, sentada en el jardín, Paula reflexionó sobre todo lo que había construido. El aroma de las flores, el canto de los pájaros y la sensación de paz formaban el escenario de una vida vivida por elección, sin concesiones innecesarias y con plena conciencia de su propio valor. Sonrió, dándose cuenta de que cada paso dado, cada decisión de liberarse, cada acto de valentía, la había llevado a este momento de realización plena. Y así, Paula descubrió que la verdadera libertad no proviene únicamente de la independencia financiera o de la ausencia de personas tóxicas, sino de la conciencia de que uno es capaz de escribir su propia historia, con autonomía, alegría y autenticidad. Con la vida reorganizada, Paula comenzó a percibir nuevas oportunidades surgiendo a su alrededor. El jardín, que antes simbolizaba solo su rutina doméstica, ahora se transformaba en un espacio de creatividad e inspiración, donde recibía clientes, amigos y socios de trabajo. Cada rincón de la casa reflejaba su gusto y personalidad, sin concesiones para agradar a nadie. En el ámbito laboral, los proyectos de Paula ganaron notoriedad. Lideraba iniciativas que no solo tenían impacto financiero, sino también social. Organizaciones comunitarias comenzaron a invitarla a dar conferencias sobre autonomía, empoderamiento femenino e inteligencia emocional, reconociendo su trayectoria como un ejemplo de resiliencia y liderazgo. Daniel se mantuvo como un compañero de apoyo. No interfería en las decisiones de Paula,
Por el contrario, la incentivaba a explorar nuevos caminos y proyectos audaces. Juntos participaron en eventos, viajes y experiencias que enriquecían sus vidas sin comprometer la libertad individual de cada uno. Este equilibrio mostró a Paula que una relación saludable se construye sobre confianza, respeto y crecimiento mutuo. Socialmente, Paula fortaleció su red de amistades y creó lazos con personas que realmente compartían sus valores. Cada nueva conexión era elegida de manera consciente, sin presiones externas ni expectativas de agradar. Descubrió la importancia de rodearse de individuos que la inspiraran y que también buscaran lo mejor de sí mismos, creando un círculo de energía positiva y constructiva. En el ámbito financiero, Paula consolidó su independencia. Proyectos estratégicos, inversiones conscientes y decisiones inteligentes de carrera le permitieron expandir su libertad sin depender de nadie. Cada paso financiero era una confirmación de su capacidad para sostenerse y prosperar por mérito propio. Mientras tanto, el pasado con Gustavo y Vera se volvía cada vez más distante. Paula no sentía resentimiento, pero observaba desde lejos cómo la vida de ellos se ajustaba a las consecuencias de sus propias decisiones. Comprendió que la justicia y la libertad no requieren venganza. Basta con conciencia, acción e integridad para transformar la propia realidad. En momentos de reflexión en el jardín o en su terraza, Paula se sentía plenamente conectada con su yo interior, equilibrando libertad, responsabilidad y placer. Cada flor que crecía, cada proyecto concluido y cada amistad cultivada eran recuerdos tangibles de su camino hacia la autosuficiencia y la realización personal. Así, Paula no solo recuperó el control sobre su vida, sino que también creó un espacio de crecimiento continuo, donde decisiones conscientes, libertad emocional y realización personal caminaban de la mano. La vida no era perfecta, pero era suya, y por primera vez podía disfrutarla sin concesiones, con plenitud y autenticidad. Los meses siguientes trajeron un ritmo sereno, pero intenso, a la vida de Paula. Descubrió que la verdadera libertad no es solo la ausencia de presiones externas, sino también la capacidad de mantenerse firme en sus decisiones, incluso frente a desafíos inesperados. El despacho en casa se convirtió en un punto de encuentro para ideas innovadoras y colaboraciones inspiradoras. Paula lideraba reuniones, mentoraba a jóvenes profesionales y participaba en proyectos sociales que reflejaban sus valores. Cada acción suya transmitía un mensaje claro. Es posible crecer, prosperar y ser íntegra sin renunciar a uno mismo. Daniel continuaba presente, pero sin interferir jamás. Admiraba la fuerza de Paula, no como quien salva, sino como quien observa y apoya. Compartían experiencias, viajes y momentos cotidianos, sin que esto significara concesiones a la identidad de ninguno. Juntos descubrieron que una relación saludable se construye sobre equilibrio, respeto y libertad compartida. La casa, ahora transformada, reflejaba la personalidad de Paula. Cada detalle, desde el jardín florido hasta la decoración cuidadosamente elegida, mostraba que había construido un espacio que era realmente suyo, sin concesiones ni imposiciones externas. Cada flor plantada simbolizaba, no solo la vida que cultivaba a su alrededor, sino también el crecimiento interno y la resiliencia lograda a lo largo de su camino. Paula aprendió que no necesitaba la aprobación de nadie para validar sus decisiones. La relación con Gustavo y Vera se convirtió en solo un recuerdo lejano, una lección sobre cómo mantener límites claros y preservar la propia dignidad. No había resentimiento, solo reconocimiento de que la vida responde a nuestras acciones y elecciones. Una tarde, sentada en la terraza con una taza de té, Paula contemplaba el jardín iluminado por el sol. El viento traía el suave perfume de las flores, y la tranquilidad que antes parecía inalcanzable ahora era su compañera constante. Respiró hondo, sintiendo el corazón ligero y la mente clara, plenamente consciente de su autonomía y poder personal. Y en ese instante, Paula comprendió algo esencial. La verdadera felicidad no depende de otros, sino de la capacidad de liberarse, de crear y de vivir según sus propios términos. Su vida no se trataba solo de sobrevivir o de encajar, sino de florecer, crecer y celebrar cada elección hecha con valentía y convicción. Con ello, Paula finalmente encontró la paz que siempre buscó, una vida construida con sus propias manos, plena, auténtica y sin concesiones. Sonrió, consciente de que cada desafío, cada lágrima y cada decisión la habían llevado hasta ese momento. Una mujer libre, completa y en paz consigo misma. Fin. Si te gustó la historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir las próximas narrativas. Muchas gracias por estar aquí conmigo, hasta pronto, y nos vemos en el próximo cuento.